A las 2:41 am, con el océano Índico negro y plano bajo un cielo sin luna, un buque de carga alteró su rumbo en 4 grados y selló su destino. El barco, que navegaba bajo bandera panameña y llevaba manifiestos falsificados de equipo agrícola, en realidad transportaba componentes de misiles de largo alcance, sistemas de guiado cifrados y unidades de propulsión para drones con destino a una instalación portuaria en la costa sureste de Irán. La tripulación creía ser invisible en la oscuridad. Estaban equivocados. La oscuridad no estaba vacía. Estaba repleta de sensores que no necesitan luz para ver. La embarcación había sido rastreada durante 9 días, desde el momento en que sus contenedores fueron cargados en un muelle privado a las afueras de San Petersburgo. Las imágenes satelitales registraron los ciclos de las grúas. La inteligencia de señales registró los mensajes cifrados enviados para confirmar la recepción de carga restringida. Los sistemas de monitoreo financiero marcaron a las empresas fantasmas que pagaron las tarifas portuarias. Para cuando el carguero cruzó el Bósforo, su ruta, la distribución de la carga y la ventana de llegada ya estaban mapeadas dentro de un centro de mando estadounidense al otro lado del mundo. El océano daba la ilusión de distancia. La red la borró. A las 2:43 am, el barco cruzó un límite invisible en aguas internacionales. No una línea legal, no una frontera en ningún mapa, un umbral de tolerancia, el punto en el que la vigilancia se convirtió en preparación. Muy por encima del carguero, una aeronave no tripulada merodeaba fuera del alcance del radar civil. Sus sensores cosieron la silueta térmica del buque, haciendo visibles cada pluma de escape del motor y cada compartimiento cálido como gradiente sobre el acero. Incluso con los sistemas de energía minimizados, la carga irradiaba firmas distintivas. El propelente de los misiles filtra calor a través del aislamiento. Los paquetes de guiado retienen la temperatura más tiempo que la carga inerte. El patrón térmico coincidía con un perfil de almacenamiento militar iraní hasta las filas de contenedores. La verificación no llegó en forma de informe, llegó como una puntuación de confianza automatizada que superó un umbral predefinido. Debajo, el mar transportaba el sonido en maneras que la tripulación no comprendía. Un submarino seguía al carguero a una distancia que mantenía su estela oculta entre el ruido de fondo. El sonar pasivo escuchaba las armonías de la hélice, las irregularidades en la rotación del eje, las diminutas firmas mecánicas que actúan como huellas digitales. La identidad del barco fue confirmada sin que nadie a bordo supiera jamás que había sido escuchado. A las 2:46 am, una orden se propagó por redes seguras sin que se pronunciara una sola palabra. La conectividad del carguero desapareció, los enlaces satelitales se degradaron en ruido, las bandas de radio comerciales se llenaron de estática, el GPS derivó hacia coordenadas imposibles. Para la tripulación en el puente parecía una coincidencia, una cascada de fallas. El océano es duro para la electrónica. No tenían motivos para sospechar intención. Todavía creían que estaban solos. No lo estaban. 2 helicópteros despegaron de la cubierta de un portaaviones situado más allá en el horizonte. Sus rotores cortaron el aire a baja altura, siguiendo la curvatura del mar para mantenerse por debajo de la detección visual. Los pilotos volaban con instrumentos ajustados para la noche, las aeronaves pintadas de negro mate, las luces de navegación apagadas. Los helicópteros se aproximaron por la popa, donde el ruido del motor y la turbulencia de la estela ocultaban su sonido. El radar del carguero, ya comprometido, no mostraba nada más que agua vacía detrás de él. A las 2:53 am cayeron las cuerdas. Los operadores descendieron en silencio, las botas tocando el acero que aún conservaba calor residual de las salas de máquinas de abajo. El primer movimiento en cubierta fue más rápido que el miedo. Un tripulante solitario que salió a tomar aire fue reducido y apartado antes de que pudiera hablar. Los equipos avanzados se dirigieron al puente. Un segundo elemento fluyó hacia las bodegas de carga con cargas diseñadas para acero y agua, herramientas calibradas no para el espectáculo, sino para la inevitabilidad. Para cuando el carguero cruzó el Bósforo, su ruta, la distribución de la carga y la ventana de llegada ya estaban mapeadas dentro de un centro de mando estadounidense al otro lado del mundo. El océano daba la ilusión de distancia, la red la borró. A las 2:43 am, el barco cruzó un límite invisible en aguas internacionales. No una línea legal, no una frontera en ningún mapa, un umbral de tolerancia, el punto en el que la vigilancia se convirtió en preparación. Muy por encima del carguero, una aeronave no tripulada merodeaba fuera del alcance del radar civil. Sus sensores cosieron la silueta térmica del buque, haciendo visibles cada pluma de escape del motor y cada compartimiento cálido como gradiente sobre el acero. Incluso con los sistemas de energía minimizados, la carga irradiaba firmas distintivas. El propelente de los misiles filtra calor a través del aislamiento. Los paquetes de guiado retienen la temperatura más tiempo que la carga inerte.
El patrón térmico coincidía con un perfil de almacenamiento militar iraní hasta las filas de contenedores. La verificación no llegó en forma de informe, llegó como una puntuación de confianza automatizada que superó un umbral predefinido. Debajo, el mar transportaba el sonido en maneras que la tripulación no comprendía. Un submarino seguía al carguero a una distancia que mantenía su estela oculta entre el ruido de fondo. El sonar pasivo escuchaba las armonías de la hélice, las irregularidades en la rotación del eje, las diminutas firmas mecánicas que actúan como huellas digitales. La identidad del barco fue confirmada sin que nadie a bordo supiera jamás que había sido escuchado. A las 2:46 am, una orden se propagó por redes seguras sin que se pronunciara una sola palabra. La conectividad del carguero desapareció, los enlaces satelitales se degradaron en ruido, las bandas de radio comerciales se llenaron de estática, el GPS derivó hacia coordenadas imposibles. Para la tripulación en el puente parecía una coincidencia, una cascada de fallas. El océano es duro para la electrónica. No tenían motivos para sospechar intención. Todavía creían que estaban solos. No lo estaban. 2 helicópteros despegaron de la cubierta de un portaaviones situado más allá del horizonte. Sus rotores cortaron el aire a baja altura, siguiendo la curvatura del mar para mantenerse por debajo de la detección visual. Los pilotos volaban con instrumentos ajustados para la noche, las aeronaves pintadas de negro mate, las luces de navegación apagadas. Los helicópteros se aproximaron por la popa, donde el ruido del motor y la turbulencia de la estela ocultaban su sonido. El radar del carguero, ya comprometido, no mostraba nada más que agua vacía detrás de él. A las 2:53 am cayeron las cuerdas. Los operadores descendieron en silencio, las botas tocando el acero que aún conservaba calor residual de las salas de máquinas de abajo. El primer movimiento en cubierta fue más rápido que el miedo. Un tripulante solitario que salió a tomar aire fue reducido y apartado antes de que pudiera hablar. Los equipos avanzados se dirigieron al puente. Un segundo elemento fluyó hacia las bodegas de carga con cargas diseñadas para acero y agua, herramientas calibradas no para el espectáculo, sino para la inevitabilidad. Para cuando el carguero cruzó el Bósforo, su ruta, la distribución de la carga y la ventana de llegada ya estaban mapeadas dentro de un centro de mando estadounidense al otro lado del mundo. El océano daba la ilusión de distancia, la red la borró. A las 2:43 am, el barco cruzó un límite invisible en aguas internacionales. No una línea legal, no una frontera en ningún mapa, un umbral de tolerancia, el punto en el que la vigilancia se convirtió en preparación. Muy por encima del carguero, una aeronave no tripulada merodeaba fuera del alcance del radar civil. Sus sensores cosieron la silueta térmica del buque, haciendo visibles cada pluma de escape del motor y cada compartimiento cálido como gradiente sobre el acero. Incluso con los sistemas de energía minimizados, la carga irradiaba firmas distintivas. El propelente de los misiles filtra calor a través del aislamiento. Los paquetes de guiado retienen la temperatura más tiempo que la carga inerte. El patrón térmico coincidía con un perfil de almacenamiento militar iraní hasta las filas de contenedores. La verificación no llegó en forma de informe, llegó como una puntuación de confianza automatizada que superó un umbral predefinido. Debajo, el mar transportaba el sonido en maneras que la tripulación no comprendía. Un submarino seguía al carguero a una distancia que mantenía su estela oculta entre el ruido de fondo. El sonar pasivo escuchaba las armonías de la hélice, las irregularidades en la rotación del eje, las diminutas firmas mecánicas que actúan como huellas digitales. La identidad del barco fue confirmada sin que nadie a bordo supiera jamás que había sido escuchado. A las 2:46 am, una orden se propagó por redes seguras sin que se pronunciara una sola palabra. La conectividad del carguero desapareció, los enlaces satelitales se degradaron en ruido, las bandas de radio comerciales se llenaron de estática, el GPS derivó hacia coordenadas imposibles. Para la tripulación en el puente parecía una coincidencia, una cascada de fallas. El océano es duro para la electrónica. No tenían motivos para sospechar intención. Todavía creían que estaban solos. No lo estaban. Más al norte, donde el envío debía llegar, se desarrollaron acciones secundarias. Municiones de precisión golpearon la infraestructura de carga en un silencio coordinado, convirtiendo grúas en acero retorcido y almacenes en geometría colapsada. Las unidades de escolta que esperaban una entrega que nunca llegaría fueron atacadas en sus guarniciones, vehículos destruidos antes de que los motores siquiera se pusieran en marcha. La cadena de suministro terminó en cada nodo miscible, no con ruido, sino con ausencia. Al amanecer, las rutas marítimas estaban abiertas. El tráfico marítimo continuó. Los mercados no se detuvieron. No se emitieron declaraciones. No se difundieron imágenes. La única evidencia fue el hardware desaparecido y las coordenadas vacías donde había estado un carguero. Así es como se mueve el poder cuando no necesita ser visto.
La ausencia viajó más rápido que cualquier informe. En cuestión de horas, las salas de mando al otro lado del mundo notaron que nada había llegado. Las pantallas de seguimiento se actualizaban con rutas vacías. Los registros cifrados que debían producirse al amanecer nunca llegaron. Al principio parecía un retraso. Clima, fallas mecánicas. Luego el patrón de silencio se asentó en algo más definitivo. Cuando las cadenas de suministro se apagan todas a la vez, nunca es un accidente. Los oficiales asignados a recibir el envío revisaron planes de contingencia que asumían la pérdida por interdicción de marinas regionales o sabotaje en puerto. Ninguno de esos modelos coincidió con lo ocurrido. No había restos que inspeccionar, ni comunicaciones interceptadas que analizar, ni movimientos de flotas hostiles a los que culpar. Solo había un buque desaparecido, una entrega fallida y un hueco en el cronograma que no podía llenarse. La brecha logística comenzó a propagarse de inmediato. Los ciclos de entrenamiento se retrasaron, las ventanas de lanzamiento se cerraron, las unidades que se preparaban para operaciones fueron puestas en pausa sin saber por qué. En ausencia de certeza, la sospecha se extendió hacia adentro. Los comandantes cuestionaron la lealtad de los contratistas. Los responsables de adquisiciones revisaron manifiestos que antes se trataban como papeleo rutinario. Los ingenieros ejecutaron diagnósticos en sistemas de armas que ahora carecían de componentes críticos, dejando en tierra plataformas técnicamente intactas, pero operacionalmente vacías. El sistema había sido debilitado sin un solo golpe visible. El daño no fue lo bastante ruidoso como para unirse contra él. Fue lo bastante silencioso como para pudrir la confianza desde dentro. Muy por encima de la región, los activos de vigilancia permanecieron en órbita, pacientes e inalterados. No se retiraron tras concluir la operación, se quedaron, recopilando los efectos de segundo orden. La reducción repentina del tráfico cifrado, el desvío de convoyes hacia puertos menos eficientes, las requisiciones de emergencia enviadas por canales que ya habían sido marcados. Cada reacción generaba más datos, y cada pieza de datos afinaba la siguiente respuesta. El ciclo se alimentaba a sí mismo. En tierra, los trabajadores llegaron a instalaciones portuarias dañadas para encontrar sus rutinas borradas. Las grúas que antes movían carga con indiferencia mecánica yacían retorcidas sobre el concreto, sus engranes fundidos por el calor y la presión. Los almacenes que habían guardado cajas durante años eran ahora cascarones vacíos llenos de escombros y polvo. No había pancartas, ni reivindicaciones de autoría, ni consignas pintadas en las paredes. Solo infraestructura que ya no funcionaba. Las reparaciones llevarían meses. Las piezas de reemplazo tardarían más. Cada retraso era una decisión tomada en otro lugar. Las escoltas navales asignadas a proteger futuros envíos fueron llamadas de regreso a base, con sus perfiles de misión reescritos en silencio. Sin los componentes desaparecidos, su presencia era simbólica. Los símbolos no disuaden a sistemas que calculan en probabilidades. Las tripulaciones se entrenaron para enfrentamientos que no ocurrirían. Los equipos de mantenimiento atendieron plataformas que no se desplegarían. El costo de la preparación siguió acumulándose aun cuando la capacidad que debía proteger ya había sido neutralizada. En oficinas lejanas, los analistas actualizaban modelos que asumían el éxito de la entrega. Las evaluaciones de riesgo cambiaron, los plazos se comprimieron, los proyectos que dependían del envío se estancaron, y con ellos las narrativas construidas alrededor de capacidades futuras. La idea de lo que podría desplegarse en los próximos meses se redujo a lo que quizás sería posible si los reemplazos podían obtenerse sin provocar otra desaparición. Cada intento de redirigir el suministro se convirtió en una prueba de cuán amplia era la red invisible. No hubo ruedas de prensa de contradecir, ni imágenes que negar. El evento no dejó nada con qué discutir. Ocurrió en el espacio negativo entre la visibilidad y la prueba. El océano no guarda recibos. Las aguas internacionales no emiten comunicados. Para cuando los informes internos llegaron a los responsables de tomar decisiones, el lenguaje ya había pasado de la prevención a la recuperación. Ese cambio llevaba su propio peso. Recuperar es admitir que algo se ha perdido. Semanas después, se planearon nuevos envíos con mayor cautela. Se alteraron rutas, se incrementaron las escoltas, se rotaron los protocolos de cifrado. Los cambios eran visibles para cualquiera que observara de cerca. Señalaban adaptación, pero también señalaban miedo. El miedo revela estructura, la estructura revela cientos. La red que había borrado el primer envío ahora carteaba los ajustes con la misma atención silenciosa, anotando dónde la redundancia se adelgazaba y dónde la urgencia superaba a la cautela. El efecto disuasivo no provino solo de la destrucción,
provino de la constatación de que la destrucción había sido opcional. La operación podría haber terminado con fuego e imágenes. No lo necesitó. Eligió la ausencia. El mensaje encriptado en esa elección no hablaba de fuerza exhibida, sino de alcance implícito. Cuando los sistemas fallan sin espectáculo, se vuelve más difícil saber dónde termina la seguridad y dónde empieza la exposición. En los meses siguientes, las adquisiciones se ralentizaron. Los ingenieros rediseñaron alrededor de componentes que de pronto resultaban difíciles de mover sin consecuencias. Los planificadores acortaron horizontes que antes se extendían con confianza. La onda expansiva se propagó más allá del hardware, hacia la doctrina, hacia los supuestos que enmarcaban cómo se imaginaban las operaciones. El poder había intervenido no mediante fuerza abrumadora, sino eliminando la certeza de la ecuación. En algún lugar sobre aguas abiertas, los sensores continuaron escuchando. No porque se esperara inmediatamente otro envío, sino porque las redes no duermen entre eventos, persisten, esperando que se formen patrones. Cuando ocurra la siguiente desviación de rumbo, cuando otro buque altere su curso unos pocos grados en la oscuridad, la respuesta ya estará calculada. El momento será exacto, el resultado será silencioso. El océano seguirá en blanco.